en tal sentido se les invita muy cordialmente. Eduardo Robles Piquet Ras. Como vida, me gustaría mucho que el pintor, ya también amigo Verán, tuviese una versión efectiva de esta pintura que abruma, que la gente que la ve en principio, primera impresión es de abrumar, seguramente la intención del pintor, aparte de encontrar una pintura deshecha, que no se sabe si es ni el expresionismo, ni el abstraccionismo, ni el neomodernismo, parece que no es nada de eso, pero algún tipo sí lo es, según las cuestiones del profesor Ángel Medina. Valdría la pena de que él nos diera, si es posible, a pesar de que sé que es un noble de idioma español, tendrá que ser con traducción, que nos diera él una impresión clara al público que viene aquí a que le expliquen las cosas claras y no con cosillas que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Y lo que yo creo que debe hacerse ahora para que sea de una utilidad de cada día. Bueno, como los que nos han hablado hasta ahora no nos han hablado de la pintura de él, por lo menos el profesor Ángel Medina se ha ido por las ramas, como decimos en español castizo, pues, y el amigo Perán ha hablado del abstraccionismo y del neomodernismo y del neoimpresionismo, que es el que más se acerca a mi juicio a la pintura de David Cacho. Pues esperábamos que alguien pudiera dejarnos aclarado algunas cosas de estas que yo he dicho ahora, que me parece la pintura es una pintura que abruma, una pintura que da la impresión de cosa apocalíptica, efectivamente, como él busca, una pintura desdibujada, una pintura hecha a base de las mismas poblaciones, toda ella, con monotonías brutas, y que tiene, sin embargo, un interés, porque hay que ver lo que representa pintar todo esto en no sé cuánto tiempo lo ha pintado, pero luego llenar un salón como este, con unas pinturas tan grandes como esta, y haciendo siempre, pensando en el tema que sabemos que es el tema de la paz, de la guerra, de la destrucción del pueblo, todas estas cosas que son las que él buscaba indudablemente, y que lo ha expresado a su manera, irrespetablemente, que no ha interpretado hasta ahora nadie en el orden pictórico, especialmente el profesor Ángel Medina, no ha hecho más que hablar en términos generales de lo que es la pintura y las corrientes que puede haber ahora, y luego irse por la poesía y estas cosas que ha terminado diciendo. Entonces, todos estamos aquí, estoy seguro, que aunque me encuentre un poco crudo en mi forma de expresar, están esperando que alguien de ustedes nos diga algo más concreto sobre la pintura de ellos. Yo quisiera, aunque llegue tarde, menos mal que llegue tarde, porque no sé lo que dijeron los conferencistas, pero creo poder entender un poco creo que deben ser las 7 plagas apocalípticas que habla el libro de Revelación. No sé si él trata de expresar allí el fin del mundo, la destrucción de las almas, la gente en el infierno, en el lago de fuego. No sé si lo leyó en el libro del Apocalipsis, ¿no? Esta figura que aparece aquí como caminando por una cuerda floja, un puente que se revienta allí, va a caer en el lago de fuego que arde con azufre, que dice la Biblia, ¿no? La destrucción del mundo, algo apocalíptico, sí. Sí, aquí se ha hablado de neoimpresionismo, impresionismo, aquí se ha hablado de varias tendencias, expresionismo, neoimpresionismo, modernismo. Si no hay nada de la transvanguardia en estas obras que vemos, puesto que la crítica venezolana, algunos niegan esta tendencia y otros pues no se han ocupado de explicar bien. Yo quiero saber, bueno, si se puede ubicar dentro de esa tendencia y qué se puede hablar acerca de eso. En vista de que hay una alusión a la crítica venezolana y la conozco, sé de qué se trata, voy a referirme y voy a responder yo. Hay un cierto equívoco de los nombres y hay una cierta ambigüedad en los nombres incluso en este momento. Hay un nombre genérico que es la posmodernidad, que no se refiere a una tendencia de la pintura o de la plástica, sino que es una condición de la cultura actual, una crisis de la cultura actual, de las sociedades actuales,
que abarcan lo estético, lo ético, las ideas, en fin, es una crisis general. Eso se llama el mundo de la posmodernidad. Y el mundo de la posmodernidad tiene expresiones artísticas posmodernas también. Dentro de eso hay una serie de nombres que simplemente porque han sido acuñados en distintos lugares, hay unas corrientes fortísimas en Italia que no implica que sea una sola tendencia, sino varias. En Alemania, en otras grandes fuentes, en los Estados Unidos también. Entonces los nombres de transvanguardia, la pintura salvaje, la posmodernidad, la posvanguardia, son más o menos equivalentes con matices apenas de diferencia que no son fácilmente deslindables o discernibles, así no son definibles. Más bien en su propia naturaleza actual, como crítica, es la siguiente, con su naturaleza crítica, rechazaría las definiciones. De ahí la dificultad, la pregunta es muy pertinente, pero resulta que no podemos esclarecer mucho, porque simplemente esos son nombres que se deslizan unos sobre otros indistintamente. Ahora, a propósito, por aquí yo he visto entre los asistentes varias personas muy autorizadas, muy calificadas en la materia del crítico, y me interesa, personalmente, no sé si él está en ánimo de eso, uno de los más calificados, destacados de las voces de la nueva crítica, acá de los jóvenes críticos, está Roland Esteban, que a lo mejor tendría alguna idea, ¿no? Parece que la pregunta es muy a propósito y el esfuerzo mío en la conferencia ha sido precisamente el anticipar esa pregunta. Y el decir que las muchas tendencias del posmodernismo, la proliferación de tendencias en el posmodernismo, se debe precisamente a la fragmentación del signo, al modo en el que el signo que reunía los tres niveles en el modernismo los ha fragmentado de una manera que ya no se pueden reunir. Y esa es la explicación teórica que yo estaba dando. Frente a eso quería decir entonces que a la pintura de Canso, siguiendo la frase que él mismo acaba de hacer, que él es su pintura, hay que entenderlo, a esa frase hay que entenderla de una manera inteligente, moderna y postmoderna. Y para eso quiero decir que cuando él dice que él es su pintura, no hay que entender que la pintura es él. No, hay que entenderlo literalmente. Que él es la pintura. Que Nabil Canso tiene que desaparecer, que él está aquí en sus cuadros solamente. Si entendemos los cuadros como representaciones de Nabil Canso y de un mundo que Nabil Canso vive aparte de los cuadros y aparte de los signos, entonces no lo entendemos, no nos damos cuenta. Cuando él dice que él es su pintura, lo que él quiere decir es precisamente que esto hay que hacerlo de una manera literal, porque el modo en que su conciencia se desarrolla es precisamente en el uso, en la conversión y en la fragmentación de los signos. Yo creo que hay que entenderlo mucho más literalmente, que no se puede entender, esta frase no se puede entender de una manera representativa. Si se entiende la frase de una manera representativa, como si Nabil Canso nos estuviera contando historias de la guerra o historias de... Entonces la pintura se convierte en literatura, y ni siquiera literatura moderna, sino literatura anticuada, literatura pasada. Hay también literatura postmodernista en que el autor se convierte también en su palabra, en su signo. Pero me parece a mí que la pregunta del crítico venezolano, que tan acerbamente se refirió a mí, es una pregunta que indica que la única forma teórica de entender pintura, literatura y arte es una forma de entenderlas como representaciones de la conciencia separada del modo de la utilización de los signos. Eso es un modo de entender las cosas que ni siquiera es modernista, mucho menos postmodernista. A propósito de esto, que me pareció fascinante, realmente muy interesante y muy oportuna toda esta digresión alrededor de los signos y toda su problematización en las corrientes del arte actual. Eso tiene mucho que ver con la pregunta, y además yo quisiera al mismo modo insertar un matiz de divergencia con el profesor Felipe, que considera lo siguiente. Es que la relación entre los signos y los significados, entre la imagen y los representados, que en todas las teorizaciones que uno manejaba sobre las artes y sobre cualquier forma de expresión de comunicación, sobre los lenguajes en general, provenían
es decir, eran como tomados prestados de la lingüística, es decir, de Saussure en particular, y partiendo de una idea que signo y significado, como él mismo decía, son como las dos caras de una misma hoja de papel. Y una de las características de las teorizaciones modernas y del objeto de esas teorizaciones